Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Las 6 de la tarde con 4 minutos. Buenas tardes, les saluda Miguel Ángel Chávez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos acompaña esta tarde. Y por supuesto saludo y le doy la bienvenida y la cordial bienvenida a Elsa Aguilar Casas. ¿Cómo estás, Elsa? Hola Miguel Ángel, buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan. No se vayan, quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante. Pablo Serrano Álvarez, también mucho tiempo sin saludar. Hola Miguel, buenas tardes, amigos radioescuchas, buenas tardes, estoy de vuelta. Conductores de este programa, así que bienvenidos. Antonio Díaz Soto y Gama fue un intelectual revolucionario, es decir, un pensador de su época indispensable para comprender la gestación del México moderno. Fue el principal ideólogo de Emiliano Zapata, un manantial de ideas desde su juventud, protagonista del Congreso Liberal de San Luis y la soberana Convención Revolucionaria. Esta tarde nos acompaña la doctora Gloria Villegas, autora del libro Antonio Díaz Soto y Gama, intelectual revolucionario, quien por primera vez comparte este trabajo con ustedes, amigos radioescuchas, y también con este programa. Ahora permítame comentarles quién es Gloria Villegas Moreno. Ella es nuestra invitada de hoy, es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, institución de la cual es actualmente su directora. Es profesora de tiempo completo, también es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido ponente, conferencista y comentarista en más de un centenar de reuniones académicas nacionales e internacionales, y se ha desempeñado como curadora de varias exposiciones históricas. En 1998 obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de docencia en Ciencias Sociales. Algunas de sus publicaciones son Emilio Rabasa, su visión histórica, política y el constituyente de 1916-1917. En torno a la democracia, el debate político en México 1901-1916. México, liberalismo y modernidad, rostros, voces y alegorías, obra que recibió en el 2004 el premio Antonio García Cubas, otorgado por el INA. Y bueno, como ustedes lo saben, antes de dar comienzo a este programa, los invito para que estén en contacto con nosotros a nuestros teléfonos en el estudio, 5604-8229, 5604-7926 y también la línea sin costo, el 01800-670-1680. Estamos en vivo aquí en el estudio. Elsa, vamos a tener libros de regalo. Vamos a tener libros. Cuéntanos, por favor. Por supuesto, ya saben que siempre tenemos regalos para ustedes. Y en esta ocasión, gracias a la generosidad de la doctora Gloria Villegas, nuestra invitada, vamos a poder regalarles, tenemos 4 ejemplares del libro precisamente del que viene a platicar esta tarde, Antonio Díaz Soto y Gama, intelectual revolucionario. Así que tenemos 4. Llámenos, esperamos sus comentarios, alguna pregunta, algo que les llame la atención sobre el tema. Y bueno, ya saben, todos participan. Al final sorteamos al ganador. Pues estamos aquí al pendiente esperando sus llamadas. Así es, Elsa. Muy bien, pues amigos, ya lo escucharon. 5604-8229, 5604-7926. Y pues el 01800-670-1680. Y ahora sí, Pablo Serrano Álvarez, comenzamos. Hola amigos y amigas, buenas tardes Gloria Villegas. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Hoy estamos recontentos en este programa por 2 cosas. Una, porque estás aquí, que no es fácil porque es directora de una facultad y siempre está muy ocupada. Y 2, porque en esta semana recibimos una gran noticia para este programa. Nos dieron unos resultados de una medición de audiencia del 2010
donde resultó que casi 19,000 personas nos escuchan cada jueves a esta hora en este programa, que es un programa de historiadores, lo cual nos puso súper contentos, ¿verdad, Elsa? Sí, y además yo estoy también muy contenta por esos resultados, pero por supuesto especialmente por contar con su presencia y por tener aquí a nuestra querida maestra, la doctora Gloria Villegas. Es un gusto de veras, Pablo, tenerla aquí, poder charlar con ella, escucharla, y bueno, pues no se vayan, de veras los invitamos a que estén con nosotros porque el tema es por demás interesante y escucharla a ella, ya lo verán, que los va a dejar con la boca abierta. Llámenos. Bueno, Gloria, ¿quién era don Antonio Díaz Soto y Gama? Porque además es un personaje pues vinculado al zapatismo, vinculado a la ideología revolucionaria, pero no mucha gente sabe de su existencia, de su trayectoria. ¿Quién era? Pues en primer lugar, qué gusto estar con ustedes conversando. Los historiadores siempre agradecemos compartir a través de estas charlas nuestras pasiones. Y estos personajes en verdad cautivan a quien se acerca a ellos. Antonio Díaz Soto y Gama nació en 1880 en San Luis Potosí. Fue un estudiante al que le tocó vivir el estado de prosperidad inicial de la industrialización de ese estado. Estudió la carrera de abogado. La verdad es que estos abogados de finales de siglo son verdaderamente extraordinarios, tienen una formación, y a lo mejor por eso nos entusiasman tanto, no solamente jurídicas, sino históricas. Mirar el derecho como un campo de conocimiento que hay que trabajar intensamente, pero con una visión histórica. ¿Sí? Entonces, ahí están estos primeros elementos. Él era el hijo también de un abogado que era profesor del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, que esto también nos habla del desarrollo en distintas regiones de instituciones de una muy alta calidad. ¿Sí? Así es. Y en San Luis Potosí, claro, empezó pues esta presencia de los movimientos sociales. Él tiene vínculos con Arriaga, después va a participar precisamente en el Congreso con los hermanos Flores Magón, y entonces hay una trayectoria realmente muy interesante porque es de estos jóvenes que se enfrentan a los aparatos de justicia, muy resistentes a cualquier crítica, y que a veces son estos agravios los que van formando en la mentalidad de estos personajes la necesidad de transformar al país. Claro. Y por supuesto, bueno, él es un hombre que la misma experiencia del magonismo pues lo descuadra un tanto, se retira de la actividad política durante algunos años, porque obviamente recibió pues estos golpes duros del régimen. ¿Sí? Claro. O sea que participó activamente dentro del magonismo en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, el Congreso Liberal, él va representando al Club Liberal de Estudiantes Potosinos, que además es interesante porque ellos invitan a Flores Magón a que los represente en ese congreso. O sea, en este momento hay estos vínculos con el periodismo, con las primeras expresiones de regeneración, están muy bien formados. Entonces, Ricardo Flores Magón ya está representando un personaje importante en ese momento. Incluso a mí me gusta mucho mencionar cómo Regeneración habla, el mismo Flores Magón en el periódico, saluda el inicio del Congreso de San Luis Potosí, expresando que San Luis Potosí es ahora la Jerusalén de nuestros ideales democráticos. ¿Sí? Entonces, bueno, sí hay y diría yo, a lo mejor una militancia interrumpida después del magonismo, como sabemos, pues sufre embates importantes, tienen que ir al extranjero, y lo que siempre aparece en Soto y Gama es una reflexión de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Afortunadamente, bueno, su archivo y la generosidad de la familia, que me permitió consultar ocasiones y sobre todo compartir sus recuerdos, como lo digo en la dedicatoria del libro, me permitieron entender a un personaje muy interesante. En el archivo se conservan los trabajos que realizó siendo estudiante, y ahí se empieza a perfilar esta preocupación, esta mente estructurada, pero también los discursos que él pronunciaba siendo pues prácticamente un adolescente en las conmemoraciones de septiembre que se hacían pues con la familia, ¿no? Y ahí vamos viendo su preocupación, su interés, al principio una crítica no tan severa hacia el régimen de Díaz, pero después, bueno, ya se esperaba la enjundia del discurso de Díaz Soto y Gama en este pequeño núcleo familiar. Obviamente también le invitan como orador a algunas conmemoraciones. Él forma algunos grupos de estudiantes siempre con la idea crítica
de mirar hacia la mejoría del país. Y obviamente, bueno, pues esta es toda una preparación muy interesante, es encarcelado, ya saben, pues todas estas experiencias que viven estos jóvenes críticos y que afortunadamente podemos documentar a través de los archivos. Y después del magonismo, de la experiencia con el magonismo, ¿tiene alguna vinculación con el maderismo? Cuando se da este rompimiento entre las dos corrientes magonistas, maderistas, ya ves que hay un éxodo de magonistas con el maderismo, muy importante, sobre todo en el norte. Fíjate que hay desde antes un cierto distanciamiento, no hay una empatía de Soto y Gama con Madero al principio, ¿sí? Vasconcelos lo invitó a participar en el antirreeleccionismo en 1909. A Soto y Gama no le entusiasmó en ese momento la idea, él estaba un tanto decepcionado de la actividad política y se retrajo en ese momento. Claro. Después no se sumó a la revolución de 1910, pero cuando Madero llegó a la presidencia sintió que era muy importante apoyar al nuevo régimen, ¿sí? Con todas las expectativas que habría, pero al mismo tiempo era un personaje que criticaba aquello que consideraba que podía ser un exceso del maderismo. Él se sumó básicamente a este grupo de liberales que se desgajó del magonismo, que quedó en México, donde están Iglesias Calderón, por ejemplo, y lo que plantea en 1912, con la idea de que se forme un partido liberal, mucho más moderado que el magonismo, pero muy consistente, es que es imprescindible fortalecer la presencia del Congreso en la vida pública del país. Dice, tradicionalmente los presidentes en México se convierten con una facilidad enorme en dictadores. Entonces necesitan un carcelero, y ese carcelero tiene que ser el Congreso. Esta idea del parlamentarismo, que va a florecer con mucha intensidad durante la convención, pues empieza a plantear desde ahí. Entonces sí, hay un distanciamiento, hay una primera admiración de Madero por lo que puede hacer, pero después hay una posición crítica que además considera Soto y Gama que debe ser la que tienen que asumir los hombres de ideas. Soto y Gama es un hombre que tiene una trayectoria muy interesante, que como usted nos lo está contando, bueno, adquiere esta experiencia política desde muy joven, desde muy temprana edad, siendo muy joven, pues, magonismo y luego todo esto que va. Y usted lo toma, maestra, para este libro como un botón de muestra de lo que son la participación de las clases medias en la revolución. Porque pensamos quizá, cuando se piensa en la revolución, quizá lo común, el lugar común es pensar en la bola, pero ¿y estos hombres que pertenecen a otro sector específico, a la clase media, qué es? ¿Qué aportan? Bueno, lo que pasa es que aquí hay una lógica en la militancia de estos grupos, porque no es algo aislado. Por eso lo dice muy bien Elsa, o sea, es un botón de muestra y un botón de muestra que viene de una región específica y que podemos encontrar muchísimos más, porque hay figuras muy notables, después sabemos al lado de los revolucionarios, bueno, pues con Carranza, Luis Cabrera, en fin, y ahí podemos, el mismo Roque Estrada, que también participó en el constitucionalismo. Y en otro nivel hay grupos muy importantes que se están sumando a este movimiento o a la idea del cambio. Y creo que esto tiene una lógica dentro de la vida del país, dentro del régimen porfirista y sobre todo hombres tan importantes como Justo Sierra, que estuvieron planteando con mucha insistencia la necesidad de un gran proyecto educativo nacional, apostaron mucho a la idea de que se formaran clases medias. ¿Sí? Clases medias, ellos pensaban que tenían que ser gente con una preparación, es decir, no solamente es un concepto económico, no es una cuestión de un estrato económico, sino de una idea de cultura. Tenían muy en mente esta burguesía francesa que llevó... Leídos y versados. Exactamente. ¿No? Pero no solamente eso, Pablo, sino creo que hay algo que es muy importante, que piensan que solo una clase media con estas características puede convertirse en el puente que articule una sociedad tan heterogénea. ¿Sí? Y entonces, claramente se ve como estos grupos de profesionistas, abogados, médicos, porque tenemos una gama muy amplia de personajes que participan en la revolución, se sienten muy comprometidos con el país. O sea, se educan, se forman, pero se forman para el cambio. Okay. Vamos a una pequeña pausa, Miguel Ángel. Así es, vamos a hacer una invitación a todos ustedes a que estén en contacto con nosotros. Recuerden que tenemos
4 ejemplares de Antonio Díaz Soto y Gama, de nuestra invitada que hoy nos acompaña aquí en el estudio, la doctora Gloria Villegas. Que además, Miguel Ángel, te interrumpo tantito, es la primera vez que se presenta públicamente el libro, también por eso es motivo de contentura y de que Elsa y yo estemos juntos dándole mate a Gloria Villegas. Muy bien, muy bien, pues entonces pónganse en contacto con nosotros, 5604-8229 y 5604-7926. Desde provincia también puede participar, desde donde quiera que nos acompañe, pues usted que nos escuche a través del www.radiociudadana.imer.com.mx, a nuestro teléfono sin costo, 01800-670-1680. Pero Elsa tiene también una invitación. Elsa, cuéntanos, por favor. Tenemos una invitación al foro que vamos a celebrar el próximo miércoles 11 a las 6 de la tarde. Es el foro que se llama Benito Juárez y la suspensión de pagos de la deuda externa. Los conferencistas serán doctor Leonor Ludlow, ¿sí? Silvestre Villegas y José Manuel Villalpando, o sea que va a estar ese foro re suave. Así que apúntenlo, por favor, anótenlo en su agenda el próximo miércoles 11 a las 6 de la tarde. Ya saben ustedes dónde, en el INERM Plaza del Carmen, número 27, allá en San Ángel. Y también otro anuncio, Elsa, de una vez, aprovechando que está aquí Gloria, el día 18 vamos a hacer un foro sobre los tratados de Ciudad Juárez, que se cumple el centenario, y pues nos va a acompañar la doctora Gloria Villegas ahí a hablar del tema, junto con Santiago Portilla, para pues dirimir todo el tema de Ciudad Juárez. Que es una fecha que no podemos pasar por alto, el centenario. Por supuesto, porque es el inicio prácticamente de la revolución y el fin del porfiriato. Y recuerden que tenemos libros también, tenemos 4 libros, Antonio Díaz Soto y Gama, intelectual revolucionario, 4 libros que les regala la doctora Gloria Villegas, a ustedes que están aquí jueves a jueves, acompañándonos en México y sus historiadores. Así que continuamos. Gloria, bueno, viene la vinculación, esa como endeble vinculación con el maderismo, y después, ¿qué pasa con su vinculación con el zapatismo? Porque en 11, ahora en noviembre se cumple también 100 años del Plan de Ayala. Claro. Díaz Soto y Gama, ¿qué vinculación tuvo en esta época con don Emiliano o con el zapatismo? Pero este es un momento muy interesante y justamente retomando el comentario de las clases medias, en donde el triunfo de la revolución abre muchos espacios, ¿sí? Claro, quedan muchas figuras, como les decían entonces, del viejo régimen, pero se abren nuevos espacios. Entonces, por ejemplo, Soto y Gama es propuesto como candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, que finalmente no acepta, se suma a otra figura importante también, que es Cepeda, pero lo que va ocurriendo en ese tiempo es que hay un escenario muy vasto de posibilidades, con mucho optimismo, como creo que se tiene que trabajar la política de verdad, y esto ocurre. Y Soto y Gama permanece en una cierta, no diría yo distanciamiento, pero más bien en la trinchera del periodismo. Gracias. Y en estos años, en este tiempo, 1912, 1913, ya el zapatismo en marcha, ya con su propia dinámica, Soto y Gama escribe varios artículos de reflexión sobre cuáles son los antecedentes del problema agrario, cómo se han venido dando estos movimientos sociales, por qué el despojo de los campesinos. Y entonces yo esta parte la veo como una reflexión preliminar a su incorporación al zapatismo. Entonces no es simplemente sumarse, sino hay toda todo un conjunto de ideas. Él analiza Morelos, analiza Juárez, o sea, hay una visión histórica que le deja muy en claro que esa es la verdadera opción, que esa es la verdadera. Era un hombre súper preparado, porque estamos hablando que en 1911 tenía 31 años. Entonces tiene un nivel de razonamiento, de problematización, que chocante palabra, pero sí de problematizar los fenómenos del país, ¿no? Entonces eso es como un preámbulo ideológico para su incorporación al zapatismo. Sí, ¿se incorpora formalmente o...? Sí, ya digamos en el contexto ya del régimen huertista y de la persecución, estas gentes y todo, y que él obviamente asume una posición muy muy crítica del régimen huertista, bueno, pues un buen día decide irse al campamento sureño, ¿no? Había amenaza de aprehensión, algunos de estos personajes que estaban asumiendo una actitud crítica, y claro, él ya había tenido algún contacto a través de estos personajes que se fueron sumando también al movimiento zapatista desde antes.
que en este tiempo, Pablo, a mí me parece muy interesante cómo el zapatismo, no obstante que tiene líneas claramente establecidas, se abre a muchas ideas. O sea, ahí llegan los anarquistas y sobre todo estos personajes que están en una etapa de su vida donde sienten que tienen que hacer algo por el país. Figuras, por ejemplo, como Rafael Pérez Taylor, que están con la Casa del Obrero Mundial. Y también allá hay otro elemento, también Soto y Gama impartía conferencias, invitado a impartir conferencias en la Casa del Obrero Mundial. Y en este sentido está la idea de que son los obreros se congregan un poco para que les expliquen la razón de ser de su lucha, ¿sí? O sea, esto me parece muy importante porque además el término intelectual yo pensé muchísimo para utilizarlo, sí, porque es un término que puede ser muy engañoso, sí. Sin embargo, me decidí por llamarlo así en la medida en que hay una autodefinición de estos mismos personajes como intelectuales. Así es. Él dice, soy intelectual. Además, eso le iba a decir, doctora, él se reconoce como clase media y como un intelectual. Así se identifica. Porque no es un intelectual grillesco como otros, ¿verdad? Como los del Ateneo, por ejemplo. Algunos de ellos, pues con todo respeto, pues eran medio grillos, ¿verdad? Bueno, yo creo que él también, digo, creo que es una parte que... Pero él como que es más racional, yo pienso. Bueno, sí. En sus definiciones, ¿no? Bueno, sí, yo creo que los del Ateneo son otra línea. Decía alguna ocasión José C. Valadez, que le profesaba una gran admiración, sí, que Soto y Gama era un hombre absolutamente comprometido, ¿no? Lo mismo consideraba a Salvador Azuela, ¿no? Y hacían este contraste que tú haces, ¿no? Se ha comprometido, no como estos hombres del Ateneo que están en la elucubración y que no llegan a convertir su labor intelectual en un compromiso. Y además que viene la revolución y como que se asustan, ¿no? Yo digo, sí, esa es mi interpretación. Es que es un cambio que se da de otra manera. O sea, exactamente. Creo, Pablo, que una de las frases que a mí me gusta mucho recordar es la de Paulino Martínez cuando está en la convención y dice, bueno, pues esta revolución se ha hecho con las armas y las ideas. O sea, es un México fascinante en el que se están transformando muchas cosas. Y sí quiero destacar lo de la caracterización de estos personajes, porque creo que es un ejercicio muy rico como historiadores que recuperemos la forma como ellos se visualizan. Por ejemplo, hombres como Justo Sierra, como Limantur, que luego hemos llamado la oligarquía porfirista, se llamaban simple y sencillamente clases directoras, lo cual también es un término fuerte, ¿no? Estamos para dirigir. Y en algún momento estos revolucionarios ya que llegan al poder y dicen, bueno, ahora nosotros somos las clases directoras. O sea, que finalmente es una democracia muy relativa en la que están pensando y que en el momento en que nosotros vemos cómo se reflejen los tiempos anteriores, hay una continuidad. Que esto es una parte que los historiadores creo que tendremos que defender. Las rupturas de los tiempos históricos tienen que ver mucho más con el discurso político. La realidad fluye en una dinámica que va más allá de estos cortes y que a veces se convierten en un obstáculo para entender los procesos anteriores. Claro. Y creo que por eso en uno de los capítulos yo digo Soto y Gama, un joven de los tiempos porfirianos, ¿sí? Porque realmente este escenario, podríamos decir como se mencionaba en el caso de Tocqueville, la Revolución Francesa, la Revolución es hija del antiguo régimen, ¿no? Y de algún modo aquí hay esta conexión. Pero la caracterización de intelectuales creo que es muy clara en Soto y Gama y por eso, siendo un término controversial, yo preferí ser fiel a la misma idea que él tenía de su propio. Oye, Gloria, fíjate que yo soy recuriosito. ¿Qué podemos hablar de la vida personal de Soto y Gama en esta época? Porque es un hombre de 30 años cuando le agarra la revolución. Bueno, ¿qué había hecho? ¿Ya se había casado? ¿Tenía hijos? No sé. Mira, él se casó tiempo después. Creo que él tomó con una gran pasión la revolución. Hasta después se casó. O sea que le agarró la revolución solterito. Le agarró hasta donde sé, y eso es una parte que por lo menos no aparece con evidencias en ningún lado, ¿no? Fue un hombre muy discreto en ese sentido, se casó, tuvo muchos hijos. Yo tuve tengo el privilegio de haber conocido a varios de ellos, sí. Fue una familia numerosa. Su esposa fue una mujer muy paciente con un hombre como él tan activo, con tanto movimiento. Pero se casó ¿qué tanto después de la revolución? Se habrá casado como a los 36
técnico 36 años. O sea, que además es una debilidad generacional, porque casi todos los que participan en la revolución, desde la trinchera, digamos que intelectual, cultural, tienen ese perfil. Lo digo por mi Basilio Vadillo, ¿verdad? Que hasta 1920 fue que se casó, él nació en 85, ¿no? Es como un perfil, ¿no? Sí, un perfil donde, seguramente, y eso será lo normal, habrán tenido novias, ilusiones y todo esto, pero ya, además, ¿sabes qué, Pablo? Yo creo que hay una parte que en Soto y Gama pesa mucho, que es la idea de que, bueno, es un hombre, bueno, como alguna vez le decía Susana Quintanilla de Martín Luis Guzmán, a salto de mata, ¿no? Esta vivencia que él tuvo en las montañas del sur, que además, bueno, cuando regresó a la Cámara de Diputados se burlaban diciendo que era el Zaratustra mexicano, porque se fue a la montaña, ¿no? Entonces, sí hay a lo mejor una predilección en ese sentido, una elección de vida, diría yo, ¿no? Que eso también es una característica de lo que tú defines como intelectual revolucionario, pienso yo, ¿no? Así es. Yo creo que tiene mucho que ver con esto. Me parece que los tiempos que vive Soto y Gama, alguien decía que a él le encantaba que todo estuviera complicado, tenso, porque él con su gran sabiduría ordenaba en términos ideológicos este aparente caos, ¿no? Claro. Vamos a ir al corte y regresamos. Miguel Ángel, por favor, recordamos los teléfonos. Por supuesto que sí, los invitamos, amigos, para que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos en México y sus historiadores, aquí en 660 Radio Ciudadana, 5604-8229, 5604-7926, amigos en provincia, amigos que nos siguen a través de la red, 01800-670-1680. Regresamos. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. De la tarde con 34 minutos, de regreso aquí en México y sus historiadores, bajo la conducción de Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez, y estamos conversando con la doctora Gloria Villegas sobre su libro Antonio Díaz Soto y Gama, intelectual revolucionario. Antes de retomar nuestra conversación, gentiles amigos como siempre, pues los invitamos a leer como cada semana, a partir de mañana, los expedientes digitales INERM en la página electrónica www.inern.gov.mx. En esta entrega, el Partido Político Nacional de Pablo Serrano Álvarez, el Partido Católico Nacional de Pablo Serrano Álvarez y el Gobierno de Benito Juárez en Veracruz de Roberto Espinosa de los Monteros. Así que pues visite www.inern.gov.mx. Y les recuerdo que, bueno, pues los invito para que tengan en su poder, si es que no se los han llevado por ahí. Al final tendremos los ganadores de este material, de este libro, Antonio Díaz Soto y Gama, de nuestra invitada de hoy, la doctora Gloria Villegas. Así que pues en contacto 5604-8229, 5604-7926. Continuamos. Sí, sigan llamando porque todas las llamadas concursan, al final se eligen los ganadores para llevarse el libro, Miguel. Y además es un libro maravilloso, apenas le estoy hincando el diente porque además es un libro bastante grande y muy esperado, ¿verdad, Gloria? Sí. Pero súper interesante, creo que no se había hecho una biografía de tal naturaleza de este gran personaje que es Díaz Soto y Gama, y a mí me gusta mucho el esquema que le diste, porque no es un esquema que te atrape en la ideología, ¿no? Tampoco en una trayectoria farragosa de su vida y su participación en los periodos. Es bastante equilibrado, bien narrado como tú sueles narrar las cosas de historia. Y ahora una pregunta, ¿cuál fue su participación verdadera en el zapatismo? O sea, ¿anduvo ahí con don Emiliano o nada más fue de los que acá estaban en la ideología montados y escribiendo planes y programas? Bueno, de todo, ¿eh? ¿De todo? O sea, mira, yo creo que Soto y Gama llega al zapatismo en un momento muy oportuno. Muy oportuno porque
porque obviamente ya se había, estaba el régimen de Huerta, ya había una necesidad de redefinición del zapatismo, y la parte original del plan de Ayala, requería tener un vuelo mayor para que efectivamente se convirtiera en un movimiento de carácter nacional. Sí, por supuesto. Entonces, Soto y Gama, claro, esto genera muchos problemas, porque a quienes han hecho el zapatismo originario, pues no les gustan mucho estos catrincitos de ciudad, ¿no? Para Incluso... nada. Que me imagino que además tenían un lenguaje medio rarito. Claro, sí. Pero, por otra parte, estos personajes sienten una gran admiración por lo que está pasando. Y por una razón muy importante, porque creo que esa generación también fue sensible a darle una importancia, a reconocer el significado de la intuición. Ellos leyeron a Verso. Entonces, se formaron en el positivismo, y en ese sentido, hay muchas nociones positivistas, pero también entraron a esta parte donde los ateneístas también incursionaron. Entonces, la idea de que al conocimiento también se puede llegar por la vía de la intuición. Eso le permite a esta generación, y en particular a Soto y Gama, experimentar una admiración extraordinaria por la inteligencia de Zapata. O sea, Zapata, para ser inteligente, no tenía que ser letrado. Claro. Y resulta también muy interesante cómo a su vez Zapata sería una gran admiración por Soto y Gama en la correspondencia al licenciado, en fin. Hay un comedimento, que esto yo varias veces lo he platicado con nuestros colegas que se dedican a la política, que sentía realmente un gran respeto por lo que era el trabajo del caudillo y del intelectual, ¿verdad? ¿Se sentaban ambos dos a platicar? Se sentaban. Ahora, yo te diría que no solamente llega en un momento oportuno, sino que Soto y Gama permite que afloren otras cosas del zapatismo. Sí, es un detonador. Cuando en 1914 está esta situación, ya del movimiento constitucionalista, el tema de la guerra internacional, Zapata decide escribirle una carta al presidente Wilson, ¿sí? Explicándole el porqué del movimiento del sur. Porque están confiando en que también le escribe una carta a la reina de Inglaterra, en fin, se mueve en un plano internacional, o sea, no solamente son los localismos. Y le pide a Soto y Gama que la haga. Y Soto y Gama hace todo un planteamiento, ¿sí?, que nace del zapatismo, pero que va más allá. Y entonces, esto lo narra alguno de los personajes que lo conoció, dijo: gracias, licenciado, necesitábamos que alguien expresara realmente con toda esa intensidad lo que nosotros queremos. Por eso yo en algún momento digo, es el exégeta del zapatismo en muchos sentidos, que él decía que, Zapata daba la idea y ellos la desarrollaban. Por supuesto, le incorporan muchos elementos. Y en este primer encuentro, Zapata percibe muy bien este talento de Soto y Gama, y cuando viene el momento de la convención de enviar a la delegación, pues Juan Paulino Martínez, Soto y Gama. Esta combinación, que creo que es muy acertada, que además da una serie de elementos muy interesantes, porque la invitación de la delegación zapatista, como sabes, pues había una cierta resistencia de los constitucionalistas a que participaran en la convención, aunque inevitable, ¿no? Entonces, hay discusiones. Finalmente Felipe Ángeles es el encargado de ir al sur, de decirle a Zapata, pues envía a sus delegados. Claro, los delegados no llegan como tales, sino van a decir qué condiciones pone Zapata para nombrar delegados. O sea, también en esto hay una habilidad y un manejo político. Y cuenta el mismo Soto y Gama que en algún momento dado a Ángeles le interesaba que él mismo fuera a la convención, porque dijo, se está haciendo una conjura entre los constitucionalistas que nos quieren atar a ciertos acuerdos, y usted es el único que los puede deshacer. O sea, es un hombre con una gran capacidad de orador, un gran argumentador. Creo que eso lo aprendió muy bien, por eso me gusta mucho la referencia a los trabajos escolares, ¿no? Que ya decir, ahí se ve esa cercanía y esa propensión a argumentar las cosas. Y entonces los intelectuales están jugando un papel muy importante. Incluso recordarás ese episodio que a mí me gusta mucho, cuando Obregón se opone a que los civiles participen en la convención, muy al principio. Por supuesto estaba pensando en Luis Cabrera, y Obregón, con esa claridad que lo caracterizaba, dijo: no queremos que vayan los civiles porque nos van a ganar todas las discusiones. Con la voz.
Y claro, Luis Cabrera decía, bueno, pues tienen razón, yo cuando les niegan la participación, dicen, yo he matado a más personas con mi pluma que muchos de los generales están aquí con su espada. Entonces, claro, toda esta parte argumentativa, además, bueno, con una figura como Paulino Martínez, que tiene toda esta autoridad de hombre que ha sido crítico del régimen, bueno, hace que la entrada de los zapatistas, que la delegación zapatista a la convención, le cambie realmente el espíritu. Porque se acuerdan que inicialmente la idea era que la convención se reunía para formar el programa de reformas políticas y sociales. Y el zapatismo le imprime una fibra enorme, particularmente, digo, Soto y Gama. Y esta época, decía José R. del Castillo, que todo aquel que quisiera entender el funcionamiento de los cuerpos legislativos en México tenía que estudiar la convención. Porque ahí vamos viendo los vicios, las virtudes. Y ahí, por ejemplo, algunos delegados reprochan a otros que se hagan pactos en lo oscuro, textualmente lo dicen, están reclamando las chicanas, las formas de elección, pero también se ve muy claramente cómo son conscientes de la necesidad de hacer pactos y acuerdos políticos. Claro. Entonces, Soto y Gama juega un papel muy importante en esto. Creo que además se le va construyendo un zapatismo mucho más abierto, mucho más variado, que no se aparta, creo que ese es el gran juego que él hace, ¿sí? Que no se aparta de este sentido de la noción del problema agrario, que él había estudiado ahí en sus artículos de 1912 como la clave para articular el resto de los problemas. Sí, lo que pasa es que él se sabía toda la cuestión agraria, pero de pe a pa. A eso súmale la aportación del zapatismo como programa de movimiento social. Y esa capacidad de orador. Exactamente, de argumentar, de criticar y pues de agarrarse con la palabra, ¿no? Sí, él años después, por ejemplo, reconocía que había cometido muchos excesos en la convención y decía, bueno, es que era la época del paroxismo revolucionario, ¿sí? Y había que construir de esta manera las ideas. Y esta es una línea que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que es el análisis del discurso, que finalmente tiene sus ritmos, tiene sus fundamentos, tiene además una virtud, la virtud persuasiva, que acaba por conquistar a los otros a una cierta idea. Y entonces estamos hablando de una revolución en donde hay lucha armada y todo, pero también hay una politización de estos núcleos que están deliberando y vamos viendo cómo se permea hacia otros escenarios. Los mismos participantes de la convención, eso me parece muy aleccionador, comentan cómo si van a discutir el parlamentarismo, pues se van a ir a leer Emilio Rabasa, ya revisamos esto y esto, o si queremos saber cómo funcionan estas sociedades aparentemente ingobernables, pues vamos a leer a Gustavo Le Bon. Me parece muy bonito, o sea, hay un ejercicio intelectual y hay un ejercicio de reflexión que piensan que tiene que forjar este momento de pacto social del país. Por ejemplo, Soto y Gama decía, tiene algunas frases que son no solo para recogerse, sino creo que pervivieron muchas de ellas, ¿sí? Soto y Gama hablaba de los pequeños guerreros del sur, ¿sí? De estos hombres a los que la historia ha dejado de lado. Y este discurso, insisto, se perdió en personajes que quizás no tenían la preparación de Soto y Gama, ¿no? Como podía ser Otilio Montaño, ¿sí? Como podría ser Federico Cervantes, como podía ser Rafael Pérez Taylor, y que debaten entre todos estos grupos de una manera muy intensa. Alguna vez comentamos hace muchos años en un aniversario de la Convención de Aguascalientes con mi querido amigo y maestro Arnaldo Córdoba, coincidíamos en que esas discusiones los ponían a nivel de cualquier parlamentario del mundo en ese tiempo. O sea, son grandes figuras que están construyendo la nación. Y por supuesto sabemos que el constituyente de 17 es digamos el epílogo de algún modo de esto, pero aquí está toda esta gran discusión. Y ya que trae a colación a Otilio Montaño, doctora, bueno, tenemos aquí varias llamadas que por supuesto les agradecemos a ustedes que se tomen el tiempo de hablar y de compartir sus inquietudes. Hay aquí una precisamente que hace referencia a Otilio Montaño que acaba de mencionar. Nos preguntan el señor José Jasso, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles fueron las diferencias entre Antonio Díaz Soto y Gama y Otilio Montaño? ¿Tuvieron ahí sus...? Bueno,
Ese tema de las divergencias que tuvo muchas divergencias también con Palafox, claro, Palafox no llegó a ser fusilado, y Otilio Montaño sí. Se insertan en un tema que es muy interesante también en ese tiempo, y en cualquier época, se presentó en la Revolución Francesa, se presentó en muchos movimientos de ese tipo, cómo funciona la justicia dentro de la revolución. ¿Sí? Si normalmente hay leyes, bueno, en términos de una revolución, como decía Luis Cabrera, pues todas las leyes se rompen. ¿Y entonces qué hacemos? Los tribunales de justicia revolucionaria, que es una propuesta que se hace desde la Convención y desde el maonismo, que hablan de un comité de salud pública al estilo de la Revolución Francesa para juzgar a los enemigos de la revolución. Si el triunfo de la revolución es el valor máximo, el resto de los jueces se supone que eso. Claro. Y en este caso, Otilio Montaño estaba acusado, o había sospechas, o había intrigas, como se decía mucho en ese tiempo, ¿no?, de que estaba traicionando al zapatismo. Entonces, hay una divergencia en un sentido. O sea, Otilio Montaño representa el zapatismo originario y Sotigama representa un zapatismo renovado, ¿no? Y obviamente hay conflictos, hay desacuerdos. Ayer que platicábamos acerca del interesante libro de Edgar Rojano, Las cenizas del zapatismo, veíamos que estas divergencias que se dan después de la muerte de Zapata ya están desde antes, ¿sí? Sí, en Gilardo Magaña, que es también cercano a Sotigama, en Otilio Montaño y Palafox. Bueno, entonces hay muchas confrontaciones. Hay un intento muy interesante de Sotigama de la formación de este Centro Consultivo de Propaganda Revolucionaria en 1916, que él dice que mientras más intelectuales se sumen a la revolución, marcharemos con mayor celeridad y más consistencia. Entonces sí, claro, se forma pues en un tribunal a Otilio Montaño por esta supuesta traición, y el mismo Zapata de algún modo estaba convencido. Entonces el ejercicio de la justicia revolucionaria en este sentido, lo que narrará Sotigama después es, bueno, se le juzgó y se encontraron pruebas, ¿no? Y lo mataron horrible. Lo mataron horrible. Sí, bueno, como muchos otros. ¿Qué pasó después de la convención con Sotigama? ¿Qué pasó con Sotigama después del zapatismo? Porque además tuvo una vida muy larga, ¿no? Muy larga. Fue consejero del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Así es. Del INERM, exactamente. Creo que en ese sentido, don Salvador Azuela, que sentía una gran admiración por él, tuvo la sensibilidad de incorporarlo. Una de las mejores descripciones que yo he leído de este personaje son justamente de don Salvador Azuela, ¿sí?, que decía que, bueno, Zapata y Soto y Gama no tenían visiones. Lo único que quería era detentar el monopolio ideológico del movimiento sureño. Menuda cosa, ¿no? Pero bueno, lo que tiene Soto y Gama también es que es un hombre que vive de una manera modesta, que no aparece, y esto es como un ejemplo continuo, no es como estos revolucionarios que se enriquecieron. En la convención se les llamaba cuidado con los de la uña, ¿no?, porque obviamente robaron mucho. Entonces Soto y Gama fue un hombre muy, diría yo, muy austero en ese sentido. Tenía muy bien establecidos sus valores, ¿no? Y él como intelectual apreciaba mucho su tarea, y esa era su verdadera riqueza, ¿no? Entonces, la participación, yo aquí dividiría un poco la participación como en dos momentos, ¿no? Esta primera etapa en donde los zapatistas llegan a la convención y de hecho replantean toda la tendencia misma de la convención, diríamos, puede decir que la radicalizan. Soto y Gama tuvo una frase muy bonita porque decía: la revolución se reedificó en el sur gracias al genio de Zapata, ¿sí? O sea, toda esta combinación, y bueno, la están rehaciendo en la convención, que como sabemos anda en distintos lugares, la Ciudad de México, Aguascalientes, etcétera, porque están deliberando al mismo tiempo que está la guerra, la lucha, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es una etapa importantísima. Como decía yo, los debates parlamentarios son extraordinarios, de una lucidez increíble, hacen propuestas creo que muy agudas. Se establece, por ejemplo, el tema del derecho de los obreros a la huelga. Hay quien dice, bueno, ¿y por qué si no participaron en la revolución? Y entonces Soto y Gama responde, y varios oradores más, es que si no les damos estos derechos, se van a ir a la revolución. Tenemos que entender que al país hay que integrar todos estos elementos. Hay una discusión muy bonita también acerca de
de la situación de los hijos naturales, y ahí se plantea que no debe haber diferencia entre unos y otros, sobre el tema de la paternidad, de la mujer, en fin, del derecho al divorcio. Sí, la educación, por ejemplo, bueno, esto es un tema central en la convención. Recordemos que son los representantes de los militares y estos son muchos de ellos intelectuales o gente que se forma en un nivel de análisis muy fuerte ya dentro de la convención. Entonces, bueno, ese es otro momento. Y después, cuando la convención prácticamente se disuelve, en el Centro Consultivo de Propaganda y Unificación Revolucionaria se generan un conjunto de leyes muy importantes, fundamentales, que tienen que ver. Menciono una, por ejemplo, hay una ley del plebiscito, sí, donde dicen la democracia es muy importante, pero no termina ahí. Claro. Tiene que haber un ejercicio plebiscitario. Hay otra que se refiere a la calidad y al nivel económico que deben guardar los funcionarios públicos por salud de toda la sociedad. Y otra que muestra justamente que estos hombres estaban pensando a fondo el país, ¿sí? Una ley que se llama de los incapacitados, considerando que el gobierno tiene la obligación de protegerlos. Muy avanzada, si estamos hablando de 1915, 1916. Claro. Entonces, esta es una etapa también de una gran construcción en la que participan estos revolucionarios. Y en 1916, esta fundación del Centro de Propaganda, el Centro Consultivo y de Propaganda Revolucionaria, es extraordinario, porque ahí Soto y Gama plantea esta organización como gente que tendrá que ir dando conferencias en todas las ciudades, ¿sí?, para que se entienda bien la revolución. Doctor, entonces cuando muchos o algunos historiadores dicen que el zapatismo realmente no tenía un proyecto de nación, eso es equivocado, decirlo de esa manera, y que el constitucionalismo, que Carranza sí tenía ahí un proyecto que miraba en grande para todo el país. Yo creo que, bueno, y siguiendo un poco con la pregunta con lo que mencionaba Pablo, entre 17, 18, 19, o sea, prácticamente hasta la muerte de Zapata, los manifiestos y las leyes que Zapata expide, que son muchas, sí, están realizadas o por Gildardo Magaña o por Soto y Gama, ¿sí? Claro. Y con esta idea, insisto, muy amplia. O sea, yo sé que los debates son, bueno, que por cierto los editó por Félix Liner, los debates de la Soberana Convención Revolucionaria, que valdría la pena reeditarlos. Es un material muy difícil de conseguir, aunque está trunco, pero bueno, son difíciles, pero allí están los grandes debates del país. O sea, es la antesala del Constituyente 17, en donde muchas cosas ya se han discutido. Es más, bueno, el mismo Carranza dice, bueno, el régimen parlamentario no nos gusta, ya vimos que caos, sí, pero el régimen parlamentario, por lo menos el intento de régimen parlamentario y el debate, permite sanear muchos temas. Imagínense que si la mayor parte de las cámaras, salvo el paréntesis de la 26 legislatura, pues son cámaras bastante pasivas, la de senadores y la de diputados, porque ya tenemos un cuerpo con representación de todo el país que no han sido electos, sino han ido designados por aquellos militares que han hecho la revolución. Me parece que como experiencia de observación política es realmente muy muy interesante, ¿sí? Entonces, sí, yo sí diría, es un proyecto que se va construyendo. Y que además no olvidemos que entre el programa del Partido Liberal, que el trabajo pues de Flores Magón es extraordinario, y que ahí hay todo un planteamiento general, y el que se está forjando en la convención, pues claro que hay una propuesta claro, lo de proyecto de nación se ha vuelto un término un poco gastado, pero lo que yo diría que el zapatismo está generando todo esto. A mí me gusta mucho citar uno de los manifiestos, de los últimos manifiestos de Zapata, donde dice, le daremos la bienvenida a los comerciantes, a los industriales, en fin, siempre y cuando respeten los derechos de la colectividad, como decía yo ayer. Claro, y además del zapatismo surge, y eso no lo podemos olvidar, el planteamiento del Partido Nacional Agrarista, que, con perdón del PNR o de los otros, es el primer partido de masas que integra, no solo se llama agrarista, pero integra cuestión obrera, cuestión política, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay que fue muy importante en la década de los 20, ¿no?, ese partido. Y que además, siendo Soto y Gama diputado en estas legislaturas, bueno, hace un trabajo muy fuerte para lograr todo, digamos, el avance de lo que es la primera reforma agraria. ¿Ocupó cargos públicos Soto y Gama? No, Soto y Gama lo que hizo fue dedicarse, digamos, fue diputado en varias legislaturas. Es un trabajo realmente muy, muy interesante, ¿no? Por ahí alguien preguntaba cómo se dio su vínculo con Obregón. Sí, precisamente. Obregón lo conoció en la convención, supo de él. Los constitucionalistas tenían una
muy buena reseña de lo que pasaba en la convención y percibió pues su inteligencia y todo. Y bueno, Obregón se comprometió con Soto y Gama a dar cumplimiento a estos temas, y Soto y Gama, después de la muerte de Zapata, bueno, se vinculó a este movimiento, ¿sí? Claro. Alguien por ahí en alguna pregunta decía, bueno, su conversión al catolicismo, porque esos temas que te interesan, ¿sí? No porque sea conservador, sino porque me gustan. Lo que es que en un textito que le regalaron a unos indígenas, unos campesinos, perdón, un texto del Evangelio, él escribió: en las montañas del sur reencontré a Dios, ¿sí? Madre querida, qué frase. Qué frase, ¿no? Sí. Bueno, Soto y Gama, y eso también tenemos que entenderlo a través de estos personajes, él recibió y tiene una serie de elementos anarquistas, es positivista. O sea, hay una variedad de elementos, y esta idea, digamos, de la espiritualidad no riñe con lo demás, porque esa es una de las características de los intelectuales. Las propuestas católicas son también plurales, tienen un proyecto que vincula a los campesinos, a la vida obrera y a las mismas clases medias, ¿no? Exactamente, entonces es el esfuerzo de entender estos personajes no etiquetados, que pueden tener todas estas diversidades, pero que sobre todo se caracterizan porque piensan que las ideas que ellos tienen, que las ideas que construyen, si no se aplican para mejorar el país, se van a entrar. ¿Cuándo muere Soto y Gama? En 67. Fíjate, una Es un hombre muy larguísima vida. Larga vida. Es un hombre muy longevo. 80 y tantos años. Sí, y si me permiten, no quiero dejar de decir algo para que muestre la importancia de este personaje. Soto y Gama fue profesor de Jesús Otelín. Así es. Y de su maravilloso libro, Raíz y Razón de Zapata, y publicado en los 50, ¿no? Exactamente. Sotelo Inclán estaba en la prepa y lo oyó hablar con mucho entusiasmo, como pues el gran orador de Zapata. Y Sotelo Inclán dijo: eso no es cierto, a mi familia la mataron los zapatistas. Sufrieron. Y Soto y Gama le dijo: jovencito, vayas a estudiar eso. No es cierto. Y el mismo Soto y Gama dice: de ahí nació mi interés por el zapatismo. Y como lo dice muy bellamente en su libro, fue a buscar un hombre que encontró un pueblo. Claro. Gloria Villegas, bueno, amigos y amigas, nos quedamos con muchas cosas en el tintero porque esta investigación pues es amplísima, de un personaje que vivió más de 80 años. ¿Se presentará este libro próximamente, Gloria Villegas? No tenemos fecha todavía, pero no avisarás para que nuestro público vaya corriendo a verte y que les firmes el libro. Y muchas felicidades a los que se llevaron este libro. Gloria Villegas, muchas gracias por haber venido a México Sus Historiadores. Elsa. Muchas gracias, doctora. Gracias, Pablo. Pues ha sido una grata experiencia compartir el espacio, como tú decías, estar juntos aquí tú y yo, y con esta invitada, pues de manteles largos. Nos da la patada para los próximos años, ¿verdad? Porque no van a ser 18,800, van a ser 100,000. Claro. Especialmente también muchas gracias a todos ustedes que nos llaman, de verdad que les agradecemos que se pongan en contacto, doctora. Mil gracias. Mil gracias a ustedes por su invitación y a su público, porque me ha dado la oportunidad de compartir esto que para mí es un tema fundamental de la historia. Mil gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues nos vamos, aquí tengo ya los ganadores, son Graciela Gutiérrez, Beatriz García, Fernando Román y Armando Landa, todos ellos con una copia de su identificación. Horas hábiles en Plaza del Carmen 27, San Ángel, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, con una copia de su IFE, por supuesto. Nos vamos, pásenla muy bien. En la operación José Luis Centeno, la producción de Radio Ciudadana, enlace y coordinación y producción INER, Salvador Castro, soy Miguel Ángel Chávez. Buenas tardes, 660, Radio Ciudadana. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. INERM, para vivir la historia.